Esta charla no tiene tanto que ver directamente con el trabajo que estoy haciendo, con el proyecto Gressel que mencionaba Janko en la charla anterior, sino que tiene más que ver con una inquietud personal. Hay tantas cosas que se están haciendo sobre prensa histórica y análisis digital de prensa histórica, tantas cosas que se han hecho y tantas cosas que están cambiando a partir de la explosión de los modelos de lenguaje y la IA generativa, que me vi en la necesidad de compilar, porque me estaba dando la sensación de que estaba intentando hacer cosas que probablemente alguien ya había hecho antes. Entonces, bueno, está muy bien compartir ideas en un foro como este, porque somos unos privilegiados y porque hace menos calor que en Madrid, yo estoy muy contenta, pero también hay otro foro que es el de las revisiones de la literatura, ¿no? y el leer qué han hecho otras personas. Así que con apoyo de AI2 Scholar QA, ¿no? A2 Scholar QA y Claude AI, por esto de declarar que se está utilizando para hacer ciertas cosas, ¿no? Pues he utilizado algunas aplicaciones para hacer revisión de literatura, aunque después he añadido mis propias fuentes. Pues voy a hablar de qué se ha estado hablando en los últimos años, y en los últimos años me refiero máximo 3 años. Porque, bueno, pues ahora os contaré cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Y cómo han ido quedándose obsoletos flujos de trabajo, aplicaciones y formas de enfrentarse a la prensa histórica. Lo primero que los artículos que he recopilado, para los cuales os daré al final un enlace que va a un documento que compila un poco esta revisión de la literatura. No es un boceto final, pero bueno, tiene ahí la mayor parte de la bibliografía. Comienzan hablando de forma un poco separada, también por el tipo de artículos que se han recopilado, a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a la prensa histórica, tanto las personas que se dedican a las humanidades como las personas expertas en computación. Para nosotras, pues la prensa histórica son millones de páginas de periódicos y revistas digitalizados, muchos de ellos, que tenemos que revisar. Entonces, el primer problema o nuestro primer acercamiento a los métodos digitales es porque tenemos unas fuentes magníficas que nos proporcionan muchísima información respecto a los textos históricos, sociológicos, económicos, literarios. Para mí, bueno, pues es una maravilla poder ver un poema en el primer lugar donde se publica, si es un periódico, viendo la relación que tiene con otras noticias, viendo quién más publicaba ahí, viendo si responde a otro poema, por ejemplo. Pero, ¿cómo encuentras eso? ¿Cómo encuentras esos diálogos? ¿Cómo puedes hacer eso si está además en 1 millón de archivos por el mundo? ¿Cómo puedo ver si ese mismo poema que yo me he encontrado en un periódico en España estaba en uno colombiano, estaba en uno argentino, estaba en uno puertorriqueño? ¿Cómo puedo ver realmente ese poema que a lo mejor nunca se ha publicado en un libro, si ha tenido muchísimo más público del que yo imaginaba, si es inabarcable la cantidad de material que tengo para revisar? Es más, incluso las búsquedas tradicionales de palabras clave, o sea, estos bueno, pues, periódicos que tenemos, por ejemplo, en el repositorio de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Busco una palabra clave y fenomenal, me da 3.727 resultados. Vale, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Y lo que yo necesito no son palabras claves, sino que son narrativas, necesito patrones, necesito repeticiones, y tengo un tiempo limitado para la exploración manual, limitado a mi tiempo de vida, que también es limitado, ¿verdad? Y contando con que se trabajan 8 horas al día, pues más limitado todavía. Para expertos en computación también supone un problema la cuestión de la prensa histórica, y esto es una suerte para las personas que nos dedicamos a las humanidades, porque que haya este tipo de inquietud entre personas expertas en computación
quiere decir que hay más personas dedicadas a esto, trabajando en esto y motivadas por esto, porque a ellos no les interesa tanto los poemas de Rubén Darío que se han publicado en la prensa filipina, sino les interesa, bueno, este problema que tenemos, cómo lo podemos abordar con métodos computacionales, y nos van a hacer más fácil la vida. O más difícil, depende del día. Bueno, vamos a ver. Para estas personas la dificultad estriba en que bueno, pues los periódicos tienen estructuras multicolumnas muy complejas que procesar, que se truncan con anuncios, con imágenes, etcétera, que hay un alto índice de error en la transcripción de documentos históricos, que la lengua no es la misma que la de los textos modernos y por lo tanto vamos a necesitar diccionarios, vamos a necesitar bueno, pues diferentes tipos de atlas digitales para localizar los lugares, y bueno, pues que hay que adaptar los modelos a cada ámbito, y el ámbito de la prensa histórica es un ámbito también muy concreto. La solución que se ha ido encontrando son los grandes modelos de lenguaje como puente entre la potencia computacional y la investigación humanística en diferentes franjas, en diferentes momentos de esta investigación con prensa histórica. Uno de los primeros momentos es el famoso momento del OCR, ¿no? Del que bueno, he quitado una parte de lo que iba a contar porque en realidad lo ha contado Yanko. Pues el OCR es efectivamente problemático. Pongo un ejemplo del periódico La Correspondencia de Puerto Rico, del 7 de julio de 1911, en el que vemos pues, esto que contaba de que no estamos hablando de un libro clarito con doble espacio, ¿no? Y unos textos muy claros, sino que estamos hablando de unas columnas que casi ni se diferencian unas de otras, que de repente pasan de ser pues como 6, 7 columnas a ser 5 y una doble, y debajo sigue, y bueno, pues todo esto que ya conocemos y que pasa muy a menudo en la prensa histórica de finales del 19 y principios del 20, perdón. En 2020 hay un artículo que habla de que, bueno, pues que hay diferentes metodologías ya de extracción de OCR automática y que son los primeros que han decidido crear un flujo de trabajo para optimizar el OCR de prensa con diferentes tecnologías que había en ese momento. ¿Qué ha pasado en 2025? Bueno, pues que este flujo de trabajo ha quedado obsoleto porque las herramientas que utilizaba y que incorporaba se han quedado obsoletos, ¿no? Este flujo se llamaba Origami y utilizaba Calamari versión 1, que ya no se puede instalar, utilizaba también TensorFlow hasta 2.1, que tampoco se puede utilizar en los sistemas operativos actuales. Así que esto se ha quedado obsoleto, no es lo único que se ha quedado obsoleto. En las propias aplicaciones que todavía hoy sí que se utilizan, se ha cambiado la arquitectura y el sistema y desafortunadamente los modelos que había entrenados antes se han quedado también obsoletos. Y os muestro aquí un ejemplo del maravilloso modelo que hicimos en 2021, Philippine Newspapers in Spanish, que tenía un porcentaje de CER, de error rate de 0,50, y eso era bastante bueno, pero que ya no se puede utilizar. Entonces, bueno, pues claro, estamos moviéndonos hacia otro tipo de tecnologías que tienen muchas partes buenas, pero tiene también la parte de la obsolescencia que todavía no sabemos muy bien cómo manejar. En este mismo año, en 2025, se publicaba este artículo que habla de las evidencias tempranas de cómo los modelos de lenguaje están comportándose mejor que los sistemas tradicionales de OCR y HTR. Lo que han hecho ha sido comparar varios sistemas con este CER score, con este coeficiente de error, que, si no me equivoco, es más de la parte literal, ¿no?, de la copia de
caracteres del método impreso al método digital que los modelos de error semánticos que comentaba Yanko antes, ¿vale? Han hecho esta comparación entre los OCRs que dicen que son más clásicos, como EasyOCR, PyTesseract, Keras OCR, TROCR, que luego he visto que Yanko los clasificaba un poco diferentes, pero bueno, pues los comparan con modelos de lenguaje más generales, como Claude, GPT, diferentes versiones de estos, y llegan a la conclusión pues que funcionan mejor los modelos de lenguaje. Esto ellos mismos admiten que hay que cogerlo con pinzas, que no es una comparación tan completa como quisieran haber hecho, pero que, bueno, que es una comparación preliminar bastante convincente. Y bueno, los OCR se pueden abordar de esta manera, como están haciendo en este artículo anterior, que es en general, ¿no?, con prompting, o se pueden abordar en diferentes partes del OCR. Por ejemplo, tenemos gente que está haciendo pipelines para la restauración de imágenes y mejorar la imagen antes del OCR. Y estos son los que os comentaba, que están generando un dataset artificial de textos de mala calidad. Los están manchando, los están distorsionando a propósito. O sea, el texto original es el primero y lo que están haciendo es simular errores y problemas para después compararlo y conseguir superar esos errores y problemas en páginas que efectivamente están manchadas, ¿no? Esto es pues porque, como os decía, es difícil encontrar corpus de lo mismo en los que uno esté bien y el otro esté mal. Entonces tienen que generarlos artificialmente. Otra parte en la que se está aplicando los modelos de lenguaje antes del propio OCR, sobre todo en la aplicación a textos de periódicos históricos, de prensa histórica, es en analizar el layout, ¿no? Entonces, se están haciendo diferentes actividades, diferentes investigaciones sobre cómo preparar ese layout, cómo segmentar estas páginas para que no se mezclen las columnas, para que se puedan distinguir las diferentes noticias y separar. Entonces, bueno, en este caso están trabajando con un corpus de prensa en alemán y pues lo que han hecho ha sido o lo que hacen es que detectan el diseño con aprendizaje automático a partir de un marcado previo manual. Después entrenan un modelo Faster RCNN que, si no me equivoco, es un modelo es multimodal para también detección de bloques y de imágenes. El problema que tiene es que suele ser bastante lento, pero el Faster, evidentemente, es Faster, es más rápido y están trabajando con estos datos sintéticos que han generado con su corpus. Y después ajustan el modelo con un conjunto de datos más pequeño de documentos históricos anotados manualmente y así pues lo pasan por Tesseract OCR, pero en un estado pues bastante más óptimo para que se identifiquen mejor las diferentes partes del periódico. La parte de la anotación para la segmentación parece ser que es un poco inevitable, así que desde Gresel también se está trabajando en esta parte de segmentar y anotar un corpus para después entrenar, en principio, Tesseract. Vamos a ver con qué salimos, pero estamos de momento probando. Hay diferentes grupos haciendo diferentes cosas, pero en principio estamos probando con Tesseract. Agradezco también a Elena Bataner, compañera de la Rey Juan Carlos, que estuvo en el Congreso de Göttingen de Daria y que me mandó, nos mandó a todos una aplicación de segmentación automática de prensa histórica
New NA Segmentation App, an app to segment and dynamically interact with magazine pages, que yo todavía no he encontrado nada de esto online, ¿vale? No he encontrado ninguna publicación al respecto, pero esto era una presentación que se hizo en junio, a finales de junio, en Göttingen, y que, bueno, pues que espero con ansia cualquier evolución en este sentido. Entonces, como estaba hablando de la complejidad del layout, efectivamente los modelos de Faster RCNN están logrando un 95,53% de precisión en la detección de columnas de texto, mientras que los algoritmos especializados que eliminan los gráficos y por tanto no tienen en cuenta las imágenes, después se pueden recuperar para otras cuestiones, están logrando un 96,22% de precisión. Ya en cuanto a la calidad del OCR, una vez hecho el OCR, hay otra parte que es el postprocesamiento, en el que también se están utilizando modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, en estas correcciones post-OCR, pues se ha estudiado cómo Llama 2 está consiguiendo un 54,51 de reducción en el ratio de errores de caracteres en comparación con métodos como BART, que consigue un 23,30%. Así que, bueno, pues están trabajando en diferentes direcciones para solucionar los problemas que nos dan los periódicos en este primer estadio, que estamos todavía en sacar los datos, que todavía no hemos optimizado esto, ¿no? En resumen, un poco, en corrección de OCR, decíamos que Llama 2 es, según los artículos que he visto, de lo más efectivo. También se está mejorando la detección de la estructura. En clasificación de anuncios, que están trabajando desde el KB Lab, están logrando un 97,6% de exactitud ya en la descripción y clasificación de los anuncios que aparecen en prensa histórica, o sea que aquí ya no estamos simplemente eliminando las imágenes, sino que se están anotando y se está entrenando después de su anotamiento. Y ese otro modelo, cuando solamente nos interesa el texto, es la eliminación de gráficos, en los que en periódicos de Punjabi pues han logrado un 96,22 de exactitud después de eliminar las imágenes. Esto es lo que hace, por ejemplo, Tesseract, ¿no? Que te elimina las imágenes y entonces, bueno, pues te queda el texto, detecta las imágenes para eliminarlas y entonces el texto te queda más limpio, no te está confundiendo una foto con caracteres, como le pasaba antes a Transcribus, que tú le pasabas la página y, bueno, pues hacía este tipo de cosas. Seguimos con noticias, ¿no? Hasta ahora, sobre todo, he hablado de CER, de coeficiente de error, basado en caracteres, y cuando pasamos a la comprensión de datos secuenciales, pues se están haciendo también otras cosas. Por ejemplo, NewsDeja Vu es un proyecto que lo que hace es, ha sido entrenado con un montón de periódicos y históricos, y lo que hace es encuentra noticias hoy en día que le parece que tienen una correspondencia con lo que pasó en otro momento de la historia, ¿vale? Y relacionan noticias actuales con noticias antiguas. Esto de que los Simpson lo predijeron, bueno, pues parece ser que la prensa ya lo predijo en su momento. Y luego hay diferentes formas de enriquecimiento del texto para su análisis y procesado posterior. Se están utilizando modelos de lenguaje preentrenados como BERT o Llama para la identificación automática de figuras históricas, lugares y acontecimientos. Este es un poco más antiguo, es de 2022, pero se hizo también un flujo de trabajo para hacer datos enlazados en prensa histórica. Y lo que hacían, trabajaban con varios idiomas y entonces, bueno, pues llegaban hacían un análisis multilingüe, corrección de OCR y análisis de filtros, y luego pues conseguían
grandes resultados de precisión en el entity linking, ¿vale? Ahora ya no estamos hablando de OCR, sino que estamos hablando de datos enlazados. Y también se está trabajando, y yo creo que después también sabremos más de esto, hacia la detección de lugares dentro de prensa histórica. Entonces, también están mejorando el enlace de topónimos en prensa histórica. Bueno, pues también son artículos más o menos recientes de hace un par de años. Todo esto, todas estas investigaciones que se están llevando a cabo, aparte de un montón de artículos que nos indican una metodología interesante que seguir, pues han producido una serie de datasets y de recursos de los que también nos podemos aprovechar, sin querer ser instrumentalista, pero bueno, pues cuando hay otra gente que ha estado preprocesando una cantidad de texto, de páginas de prensa histórica, creo que es muy interesante la reutilización. De hecho, a mí me parece una parte muy interesante de las humanidades digitales, que estamos trabajando con datos que estamos preparando y que pueden utilizar otras personas para sus propias investigaciones. Entonces, bueno, pues está, por ejemplo, el Newspaper Navigator Dataset, que tiene 16.300 páginas de periódicos procesadas, y que han extraído 7 clases de contenido visual, han sacado titulares, fotografías, ilustraciones, mapas, cómics, viñetas, editoriales y anuncios. Chronicling Germany ha creado un set de entrenamiento de layout en Tesseract. Debo decir que para prensa de la más difícil, de la que enseñaba antes del listín diario, de esta prensa que tiene 7 columnas y se va mezclando, no nos ha funcionado muy bien el entrenamiento con estos periódicos, que yo creo que son un poco anteriores y son algo más sencillos, normalmente a doble columna y así. Pero bueno, están ahí y además están, bueno, las instrucciones para ser utilizados, entrenar Tesseract con esto son bastante claras. Hay también un grupo de la Universidad de los Andes, en Colombia, que ha trabajado con un corpus latinoamericano de periódicos del siglo XIX en español, que están postprocesados con modelos de lenguaje para solucionar los errores de OCR y que también tienen publicados bueno, pues su dataset. Esto es un corpus de la, si no me equivoco, es de la Biblioteca Nacional Británica, la British Library, que también es un corpus de transcrito por humanos y por máquinas de periódicos, de textos del siglo XIX, y bueno, pues que también está ahí como, como Grand Truth, está en abierto. Newseye fue un proyecto bastante pionero, ha generado un montón de materiales, tiene unas instrucciones en Daria Teach, que es una página de Daria en la que hay cursos bastante organizados sobre diferentes temas, pues tienen ahí un curso sobre cómo utilizar la plataforma que han creado para analizar prensa histórica de diferentes países europeos que no incluyen España, pero no hard feelings, pero bueno, que han creado además, paralelamente al corpus de periódicos, han creado una serie de herramientas para analizarlos, ¿no?, automáticamente. Además, hay un corpus en Clarín, que también de periódicos, el Newspaper Corpora, si se va a los corpus de Clarín, ¿no?, están como por tipos de corpus y hay uno que es Clarín Newspapers, en el que apenas hay periódicos en español. De hecho, hay como sets grandes de periódicos en la mayor parte de idiomas o de la mayor parte de países de Europa que pertenecen a Clarín, pero no hay español. Pero esto tiene solución inminente porque acaban de dar
unos proyectos, flagship Clarín Projects, entre ellos está Pressmint, que es un proyecto para crear un corpus y sobre todo curar un corpus de prensa histórica también multilingüe de diferentes partes de Europa, y está incluido en este proyecto el ITS, está Germán Rigau, que además es el coordinador de Clariaes y bueno, pues es una de las cabezas que aparecía en la presentación de ARITS. En cuanto a herramientas, pues se han desarrollado también varias herramientas que están disponibles para los y las investigadoras. Lo malo de las de Newseye es que solamente están disponibles para utilizar con los periódicos de Newseye, entonces es un poco cerrado, ¿no? Pero hay otras que se han abierto para reutilización de texto a escala, para enriquecimiento semántico, para resumen de la cronología, para inspección y comparación de textos. Bueno, todo esto también está en la bibliografía. Y se han... ¡Wow! Y se han hecho diversas aplicaciones. De hecho, en Newseye y en algún otro proyecto centrados en prensa histórica, lo que han hecho ha sido poner ejemplos de uso de estos corpora en investigación en humanidades, ¿no? También para que se vea qué se puede hacer con ello. Por ejemplo, hay investigación sobre análisis de movimientos sociales, estos son de Newseye, de voces marginadas para descubrir relatos de mujeres y narrativas sobre mujeres, estudios crossculturales entre prensa de diferentes idiomas, o se trabaja con paralelismos históricos, bueno, como ocurre en el primero que comentaba, que comentaba más atrás, que os lo enseño otra vez. El News Déjà Vu, ¿no? que comparaba noticias del pasado con las del presente. Y bueno, lo que comentaba de que es un campo en el que se están haciendo cosas todo el tiempo, todavía se ha notado más en el último año. O sea, hay una efervescencia en el trabajo con prensa histórica que a mí me parece que llega tarde, ¿no? Porque bueno, es un área muy interesante, pero que creo que precisamente el trabajo con modelos de lenguaje ha superado algunas de las barreras tradicionales que se ha tenido para trabajar con este tipo de corpus. Se ha visto que es interesante para todo el mundo, ¿no? Entonces, puestos a hacer cosas en humanidades digitales, a desarrollar herramientas y datasets, se ha decidido que esto, que es tan transversal, que sirve lo mismo para historiadores que para sociólogos, economistas, o personas expertas en literatura, pues que es un campo en el que conviene invertir y en el que conviene trabajar. Entonces, solamente en el ámbito de Clarín y Daria, en los últimos 8 meses, ha habido, y no es exhaustiva la búsqueda, ha habido un simposio de la Biblioteca Nacional de Austria, que tiene un archivo de prensa histórica muy importante y muy bien curado, que se llama ANO, con 2 Ns, y en este simposio se preguntaban cosas como cómo puede utilizarse la IA generativa para avanzar en la investigación sobre periódicos históricos, cómo puede utilizarse el aprendizaje profundo para reconocer automáticamente determinados elementos de los periódicos y cómo puede explicarse este proceso, qué papel pueden desempeñar los periódicos como conjuntos de datos en el espacio de datos europeo conjunto y en la nube de colaboración europea para el patrimonio cultural, EOSC, y a qué retos se enfrentan actualmente los laboratorios bibliotecarios y las bibliotecas nacionales en relación con los periódicos, ¿no? Aquí hay tanto un resumen de cada una de las ponencias en este enlace, como están también los PDF de todas las presentaciones. Entonces, os animo a que lo consultéis porque, bueno, fue gente muy, muy interesante. Poco después, en mayo, eso fue en noviembre del 24, en mayo del 25, hubo otro simposio sobre newspapers, o sea, prensa, revistas y modelos de inteligencia artificial en las humanidades digitales. Fue también en Viena, y se exploraba pues, el análisis de layout, la anotación, el OCR, la clasificación de textos por género, que esto es algo bastante interesante también.
la anotación lingüística y semántica, la anotación de imagen, la transformación de formatos, el modelado de datos, el diseño de corpus, la búsqueda y los análisis de datos y visualización. Aquí hay ya, bueno, pues quizás unas preguntas algo más profundas en cuanto al diseño de corpus. Es algo bastante interesante porque muy a menudo las colecciones que tenemos de prensa histórica no son completas. Tenemos determinados números y cómo podemos llegar de ahí a conclusiones más o menos amplias o generales, ¿no? Si tengo 30 números de un año, 40 de otro año y qué estoy diciendo o qué puedo sacar de este corpus fragmentado. Además, creo que fue la semana pasada, no, el mes pasado en Helsinki, hubo una escuela de verano tradicional de Clarinidaria en la que suele haber un hackathon, ¿no? Es un aprendizaje también muy práctico y el hackathon estuvo estructurado en torno a 4 temas que yo creo que son bastante importantes, populares, que están bastante de moda, ¿no? Ahora mismo en investigación en humanidades digitales, que es la cuestión de los parlamentos y la legislación, porque ahí tienen otro corpus que es Parliament, ¿no? Que tienen un corpus gigantesco de las actas de las reuniones parlamentarias de los diferentes países europeos y ahora se está haciendo de las diferentes regiones de España, ¿no? Holocaust and Oral History se está haciendo mucho también con testimonios de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, redes sociales y prensa histórica. Creo que faltaría uno de los temas emergentes que también está muy de moda, que es la cuestión de la música, en la que también se están haciendo de trabajo con partituras y con música. También se están haciendo muchos proyectos últimamente a partir de la emergencia de los modelos de lenguaje. Y este todavía no ha pasado. Si alguien habla bien alemán, pues a lo mejor se puede apuntar. Es el 4-5 de septiembre en Würzburg y es un curso de verano sobre métodos digitales en el análisis de prensa histórica en Alemania, que organiza, entre otras personas, Sarah Oberlichter, que es una investigadora que estuvo también en Newseye y que está haciendo muchas cosas con prensa histórica y me parece que muy interesantes. Las líneas de trabajo que se proponen en este grupo, en estos artículos que he compilado, que son más de 60, son en principio, en cuanto a avances técnicos, se centra en 4, en el uso de modelos multimodales, la combinación de texto, imágenes y diseño para una comprensión más rica, que ya no sea simplemente, vale, tengo un periódico, elimino las imágenes y a ver qué me dice el texto, sino, bueno, a ver, parte del periódico son las imágenes, cómo interactúan las imágenes con el texto, necesitamos tenerlas en cuenta, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y las imágenes también tienen texto, o sea, pensemos en todas estas caricaturas, en estos tiras que también tienen mucho que decir. En cuanto al aprendizaje con material limitado, pues también habla de adaptación de modelos a colecciones históricas especializadas con datos limitados y en lenguas con pocos recursos, con recursos limitados. Que yo supongo que Aritz de esto sabrá bastante si estás trabajando con prensa en euskera, ¿no? Bueno, hablamos luego, sí. Después, análisis en tiempo real de materiales recién digitalizados, o sea, que ya no sean tan escalados, pues primero acabamos todo el OCR, después vamos a ver cómo lo segmentamos, después, ¿no? Sino que sea algo un poco más dinámico la posibilidad de explotar estos corpus. Y las consultas directas sobre acontecimientos históricos y desarrollos culturales, preguntas y respuestas, de esto creo que nos hablará después Dolores, porque está más centrado también María Dolores en los modelos en los RAG, con los que también vamos a trabajar en el proyecto Gressel. En cuanto a investigación en humanidades,
Bueno, la idea también es, lo que se está hablando es que debería haber una cobertura mundial más amplia, ya que los periódicos tienen mucho de circulación y nos dan mucha idea de circulación entre regiones, no solamente información sobre una región, que es donde se publican. Pues es muy interesante tener corpus de más lugares digitalizados, ¿no? Sabemos que sobre todo lo que se suele hacer en digital es en lengua inglesa, que es la lengua mayoritaria en estos ámbitos, pero bueno, hay que buscar formas de trabajar más allá de estas fuentes mayoritarias. Los estudios interdisciplinarios, porque nos acercamos a los mismos materiales y deberíamos también comunicarnos más, hablando de historia medioambiental, modelos económicos, evolución cultural, etcétera. La creación de plataformas de colaboración y de herramientas compartidas para equipos de investigación distribuidos y también de racks distribuidos, que esto es también algo que hemos estado intentando trabajar desde CLARIAES, y también se han solicitado algunos proyectos para hacer racks distribuidos entre los repositorios que se están haciendo en diferentes lugares, pues porque si no se puede tener un punto de acceso único, por lo menos que sea un punto de acceso coordinado. Y aplicaciones educativas. También se está trabajando en sesgos, y esta persona de la que hablaba, Sara Oberbichler, está trabajando con sesgos a partir de los diferentes modelos que se están utilizando, ¿no? Ha cogido este ejemplo de las noticias en los periódicos de principios del siglo XX sobre el terremoto de Messina, pero bueno, llega a una metodología muy interesante que se puede replicar evidentemente para otras cuestiones. La bibliografía, ya digo que es bastante extensa, no me cabía en una diapositiva, así que he puesto el enlace en lo que os pasaré ahora, y no pasa nada porque ya había acabado y solamente ponía preguntas, gracias, así que no pasa nada.